Daremos comienzo con la clase número 1 de Éxodo. Leamos Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. En el libro de Éxodo está registrado el viaje del pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. El líder es Moisés. Y realizaron un viaje de 42 vueltas en la ruta migratoria. La palabra de Éxodo tiene un significado espiritual para los fieles para vivir en este mundo. En el versículo 1 dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto. Estas palabras en Génesis capítulo 15, versículo 13, son palabras que dan cumplimiento a la promesa de la profecía dada a Abraham. Éxodo fue escrito por Moisés. En el versículo 5 dice que son 70 los hijos de Jacob. «70 personas» es un registro simple. En Hechos capítulo 7, versículo 14, está registrado como 75 personas. Las 75 personas indican un registro más detallado. El número de la cantidad que salieron de Egipto, contando solamente el número de hombres jóvenes que pueden ir a la guerra, son 60.000. Así está escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 37. En el versículo 6 dice: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Leamos el versículo 7. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. El pueblo de Israel prosperó en la tierra de Egipto. ¿Cómo pudo este pueblo de Israel prosperar en la tierra de Egipto? Esta es la parte muy importante del capítulo 1 de Éxodo. Porque, primeramente, el pueblo de Israel vivió con esperanza. Como dijimos anteriormente, en Génesis capítulo 15, versículo 13, ellos vivieron con la esperanza del cumplimiento de la promesa hecha de Dios a Abraham. También el deseo de José, cuando se muriera, fuera que llevaran su cuerpo a la tierra de Canaán.
El pueblo de Israel tuvieron una fuerte esperanza acerca de entrar a la tierra de Canaán. En segundo lugar, tuvieron una fe segura acerca de la promesa de Dios. En tercer lugar, confiaron en la soberanía de Dios, que Dios nos guiará siempre, que Dios conoce todas nuestras situaciones, que es la voluntad de Dios de que el pueblo de Israel tenga que llevar una vida de esclavitud en Egipto. Versículo 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Nació un rey que no había conocido a José. Jacob bajó a Egipto a los 130 años. Desde ese momento hasta el nacimiento de Moisés, en Éxodo capítulo 1, pasaron 300 años. En ese momento, el faraón le habló así a la gente del pueblo de Egipto. Versículo 9. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Versículo 10. Vamos a tener que manejarlo con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. El faraón estableció una nueva política para manejar a los israelitas. Una política opresora del enemigo. Una política opresora. ¿Cuál fue la razón de tal maniobra? Porque el pueblo de Israel seguían aumentando y multiplicándose. Pero en Proverbios capítulo 21, versículo 30, dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. También en Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay caminos que el hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. El faraón planeó con su sabiduría una política opresiva para los israelitas. Pero Dios permaneció con el pueblo de Israel. Versículo 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Entre los trabajos duros que oprimieron a los israelitas estuvo la edificación para el faraón en las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero algo ocurrió. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. El pueblo de Dios es siempre ayudado por Dios. Dios los ayuda. Esto es nuestra vida de fe.
es nuestra confesión de fe. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Y la reprensión y la opresión estaba empezando a crecer más y más. Versículos 13 y 14. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Los trabajos pesados y crueles iban aumentando más y más para el pueblo de Israel. En Gálatas capítulo 3, versículo 17, dice que fueron durante 430 años. En Génesis capítulo 15, versículo 13, dice 400 años. Está diciendo que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo como esclavos en Egipto. El faraón planeó otra estrategia para destruirlos. Primero fue reprimir a los israelitas. Segundo, la de oprimir más severamente a los israelitas. En el versículo 15, tercero, matar a todo niño varón que naciera entre los israelitas. Versículo 15. Había dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó. Versículo 16. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Las parteras, el faraón deseó y llamó a parteras hebreas, Sifra y Fubá, para ordenar que maten a los niños o que nacieran. Sifra y Fubá deben haber sido las principales parteras. Les dijo que si naciera niño varón, que los matara, y si fuera mujer, que la dejaran con vida. ¿Por qué les habrá dicho que maten a niños varones? Porque los varones son los que llevan el linaje de ese pueblo. Hoy en día, estos niños varones representan los fieles creyentes de la fe en las iglesias. Si matamos a los niños varones, los fieles creyentes con fe, la iglesia perdería fuerza. La iglesia debe salvar a los niños varones y esto debe ser nuestro más importante propósito. Niñas, mujeres, no es que estemos despreciando a las mujeres,
Las niñas simbolizan a los fieles creyentes comunes, es decir, a fieles con fe de niño todavía. Pero las parteras, Sifra y Fubá, negaron matar a los niños y lo dejaron vivos. En el versículo 18 les reprende diciendo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Pero las parteras le respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. La tarea de las parteras era dejar con vida a los varones. Las parteras simbolizan a los ministros, líderes de la iglesia actual. Las parteras oraron y vieron cómo hacer para salvar a los niños varones que agradan a Dios. Por ejemplo, hay dos maneras. Primero, que las parteras enseñen a otros cómo recibir a los niños, ser parteras. En segundo lugar, antes de que diera a luz, enseñar a personas importantes cómo tomar medidas necesarias para cuando el niño naciera, y cuando el niño nazca, ella partir de ese lugar. Estaba todo bien si en el momento que esté dando a luz, las parteras no estén en ese lugar. En el versículo 20 dice que Dios derramó gracia a las parteras. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y numerosos. La partera, que representa al ministro de la iglesia, tiene que advertir e impedir que no entren en la iglesia teología liberal, espiritualista, el secularismo, humanistas o algo similares a esas herejías. En el versículo 21 dice que las parteras mostraron temor de Dios. Las parteras tuvieron temor de Dios, y por haberse tenido temor, nosotros debemos tener temor de Dios y hacer todas las cosas con corazón reverente delante de Dios. Por eso Dios le concedió en la casa de estas parteras bendición y muchos hijos. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 al 13, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo.
Si los fieles piensan que, como la sentencia de Dios no está llegando rápidamente y hace lo malo, aunque ahora sientan que nada malo les está sucediendo, de aseguro que el castigo de Dios llegará. Acerca del pecado de los fieles, Dios no se airea ni enjuicia. La ira y el juicio es aplicada a los no escogidos. Tan solo Dios disciplina y reprende a los fieles que han cometido pecado. Esto es lo mismo que la disciplina que un padre aplica a sus hijos. Versículo 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Ahora, el faraón establece la más terrible medida política. Como el orden del faraón es mandato real, la de tirar al río Nilo todo niño varón nacido entre los israelitas. Como el orden del faraón es mandato real, nadie puede negarlo. Dijo que tiren al río todo varón hebreo nacido. Continuaremos con el estudio del capítulo 2. En el capítulo 1 se trató acerca del maltrato que estaban padeciendo los israelitas. En el capítulo 2 se menciona el nacimiento de Moisés. Leamos el versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Que un levita tome por esposa a una mujer de su propia tribu es muy buena muestra de fe. Esto es lo mismo que un creyente de Jesús se case con otro creyente. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16, dijo que no tomara yugos desiguales. Por tanto, es prueba de fe de que un fiel se case en la fe. Esto no significa que una pareja que se haya casado antes de creer en Jesús se divorcie. La mujer que cree puede salvar al esposo o a la esposa que no cree. Pero
Que un joven o una joven que cree en Jesús se case con alguien no creyente, eso no es muestra de fe. Aquí un hombre levita es Amram y la mujer levita es Jocabed, madre de Moisés. Jocabed. Capítulo 6, versículo 20. Número, capítulo 26, versículo 59. Versículo 2. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Jocabed quedó embarazada y tuvo un hijo. Conforme el niño iba creciendo, tenía la gracia de Dios. En Hechos capítulo 7, versículo 20, dijo que era hermoso a los ojos de Dios. Hay niños que desde chiquito tienen la gracia de Dios. Nosotros debemos enseñar la Biblia de Dios a los niños y heredarle la fe de los padres a los hijos. A pesar de la orden del faraón, la madre de Moisés lo escondió durante 3 meses. Y al llegar los 3 meses, ya la gente sospecharon de su existencia. Además que sus llantos ya eran más fuertes. Si se descubre al niño, sea el niño y los padres y toda la familia iban a ser castigados por el faraón. Versículo 3. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del niño. Ya los padres de Moisés no podían ocultar más. Preparó una cesta de papiro, la pintó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos del río. El nacimiento de Moisés ocurrió alrededor de 1527 a.C. A la cesta de papiro la pintó con brea y asfalto. Esto significa que lo pinta así para que no entre a nuestros niños las influencias de este mundo. Tenemos que tener cuidado
de que las aguas contaminantes de este mundo afecten a nuestros niños. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice que vistamos de la armadura de Dios. Es como vestirlo con la armadura de Dios. Hay que enseñar a los chicos la palabra de Dios. Podremos decir, son muy chicos para entender la palabra de Dios. Los chicos no tienen discernimiento espiritual. No debemos pensar así y ayudar simplemente a enseñar la palabra de Dios. Entonces, Dios hará que comprenda la verdad por medio del Espíritu Santo. Los padres de Moisés pusieron al niño Moisés en la cesta de papiro y lo puso en el río. La hermana de Moisés, Miriam, vigiló hasta dónde se dirigía la cesta de Moisés. Ella, de lejos, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En el versículo 5, en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el río. Dice que sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. Ellas estaban bañándose alegremente en el río. De pronto, escucharon el llanto de un niño. Y al acercarse, descubrieron un niño hebreo en la cesta de papiro. Y al ver al niño, la princesa tuvo compasión de este niño tan hermoso. En el versículo 6, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. En Proverbios capítulo 20, versículo 24, dijo que los pasos del hombre los dirige el Señor. Dios encaminó los pasos de la princesa del faraón hacia Moisés. Nosotros no sabemos por dónde Dios encaminará mientras estemos vivos. Por tanto, los fieles no debemos desanimarnos, ni debemos tener miedo. Dios me dirige los pasos. Y también guía los pasos de la fe de nuestra familia. También tengan la fe de que Dios guía nuestra iglesia. Esto es nuestra correcta fe. Versículo 7. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? La hermana de Moisés, Miriam, le dijo, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza? Esta Miriam
no fue alguien común. Si vemos más adelante en Éxodo, Miriam tiene una muy buena fe. Fue una mujer de fe representativa entre las mujeres de Israel. La hija del faraón le dijo: «Ve a llamarla», contestó. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críalo, yo te pagaré por hacerlo». Pero Miriam, ¿a quién llevó como nodriza ante la princesa? Llevó a la madre de Moisés, Jocabed. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. En el versículo 10, ya crecido, el niño le puso por nombre Moisés, y esto lo puso la princesa. Moisés, que fue rescatado de las aguas, significa su nombre. Moisés, que fue rescatado de las aguas, se convirtió en un importante siervo. La madre de Moisés, Jocabed, lo crió hasta que dejó de amamantarlo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Hay niños que dejan de amamantarse temprana edad y otros tarde. Como antes no existían leche, reemplazo de la leche materna, por lo cual se los amamantaban hasta tarde. Dice que hubo niños que llegaron a amamantarse hasta los 5 o aún hasta los 7 años. Jocabed le enseñó a Moisés acerca de la historia del pueblo de Dios, de los hebreos, de la palabra de Dios. Tú eres hebreo, israelita, tú eres hombre de Dios. La madre le enseñó diciendo: así están sufriendo los del pueblo de Israel en Egipto. Pasando el tiempo, Moisés creció. Versículo 11. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Un día Moisés fue a ver a sus hermanos de sangre y sintió pena por ellos. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22, así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Moisés pasó así en el palacio por 40 años.
Si vemos que Moisés nació en el año 1527 a.C., podemos observar que estuvo viviendo en el palacio hasta el año 1487 a.C. Moisés se enojó al ver que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos de sangre, a un hebreo. En el versículo 12 podemos ver que miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto es el fracaso de Moisés. ¿Cuál fue el motivo? Lo hizo con su fuerza. La obra de Dios no se puede hacer con su fuerza ni con la fuerza humana. Cuando Jesús cargó la cruz, no lo hizo con ira. Nosotros no hacemos la obra de Dios con ira. El motivo del fracaso de Moisés, en segundo lugar, no lo hizo a la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios que terminara matando a un egipcio. No debemos pelear ni discutir dentro de la iglesia. Nosotros debemos hablar y preguntar, ¿cuál es lo bíblico? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Su orgullo, su egoísmo. Dejando todo esto, debemos hablar, entablar conversaciones. La iglesia no es un lugar para discutir politiqueando. Debemos cumplir con la voluntad de Dios. Pero al día siguiente surge otro problema. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable. Y por eso Moisés fue con el culpable y le regañó. Entonces ese hombre le dijo lo que el día anterior había sucedido con el egipcio. En el versículo 14 dijo, ya se supo lo que hice. Fue la vanagloria de Moisés. No se puede hacer la obra de Dios con un corazón envanecido. Ya en capítulo 3, versículo 11 al 12, Moisés se humilló completamente. Yo no soy alguien que pueda hacer la obra de Dios. Yo no tengo poder. Manda a otro. Y así le respondió a Dios. Después Moisés se humilló. Dios usa a los humildes de corazón. La obra de Dios no lo hace uno mismo. Dios es el que me usa. El hombre que es usado por Dios es el que tiene éxito. El faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Y empezó a buscar a Moisés.
Moisés tuvo que huir y escaparse de Faraón. El faraón de ese tiempo, entonces, fue de la dinastía de Ixos. De la dinastía de Ixos, Tumosis I. Tumosis I. En el versículo 16, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de vivir a las ovejas de su padre. Moisés, cansado de huir, fue a la tierra de Midian y estaba descansando cerca de un pozo. Y en ese momento se acercaron algunas mujeres de Midian para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Estas muchachas fueron con su padre Reuel y les contaron todo lo que había sucedido. Y el versículo 21, Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de Reuel y tomar como esposa a Séfora. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavo y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Versículos 24 y 25. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Dios, al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob y los tomó en cuenta. Dios es Dios de las promesas. Dios es Dios que cuida a su pueblo. Aunque sean duras las penurias, los fieles no se desaniman. La iglesia puede estar en situación como de Egipto. Es lugar de tribulaciones, un lugar de reprensión política. También hay iglesias que pueden estar como en Sodoma y Gomorra. Allí puede ser que sea muy rico, todo lo tiene en gran abundancia. Así de gran tribulación es la iglesia. Nosotros, en lugares así, debemos ser fieles que mantengamos la fe. Muchas gracias.